Okay. So here we are again, still with our anger, huh? Aquí estamos de nuevo con nuestro enojo todavía, ¿verdad? Anybody get angry over the lunch break? ¿Alguien se enojó en la hora de la comida? Did you remember to do some of the things we've been talking about? ¿Y recordaste hacer algunas de las cosas que hablamos? Okay. Because the trick with this whole thing of reducing our anger is to remember it when we're angry. El truco para poder reducir el enojo es recordándolo cuando estamos enojados. And in order to do that, we have to become very familiar with the techniques while we're not angry. Y para poder hacer eso tenemos que familiarizarnos bastante con las técnicas cuando no estamos enojados. Okay? So that means as we learn the different remedies, then to practice them in our daily meditation. Esto significa que que vamos a aprender los remedios y practicarlos durante nuestra meditación diaria. Yeah. If we wait until we're angry to practice them, they won't be very strong and we won't be able to change our mind. Si esperamos hasta estar enojados, no van a estar muy fuertes esos remedios, entonces va a ser difícil cambiar nuestra mente. But if we practice them on a day-to-day basis and take out incidents from the past, Pero si practicamos de día a día y empezamos a trabajar con incidentes del pasado and practice thinking in this new way regarding even things from the past, y empezamos a practicar pensando de esta nueva forma en referencia incluso hasta cosas del pasado, then we can get familiar with all these techniques. entonces nos vamos a hacer más familiares con estas técnicas And it becomes easier to apply them. y entonces se vuelve más fácil aplicarlas. Okay. I got lots of practice at one point in my life. En un momento en mi vida obtuve mucha práctica. I can't get it any closer to my mouth without choking on it. Que no se puede acercar más su micrófono sin, And there's no chocolate on it. y pues no tiene chocolate su micrófono. So I was working at a Dharma center once Una vez estaba trabajando en un centro de Dharma and had a very difficult time with some of the people there. y tuve un tiempo muy difícil con algunas personas ahí I'll tell you that story later. y les contaré esta historia más adelante. It's a good one. Es una muy buena. But when I left, I went to do retreat. Pero cuando me fui de ahí, fui a hacer retiro. And in my retreat, I just kept getting angry and angry and angry as I remembered different things that had happened at the center. Y durante mi retiro me lo pasaba enojándome una y otra vez, recordando diferentes cosas que habían pasado en el centro de Dharma. You know, how mean they were to me. Qué malos se portaron conmigo. When I'm so sweet. Y yo soy tan dulce. Well, sometimes. Bueno, a veces. So I would, in the meditation session, when I would get distracted and anger Así que came up, durante la sesión de meditación, cuando me distraía y surgía enojo, and I would remember something that happened, y recordaba algo que había pasado, then I would quickly go to chapter 6 in Shantideva's text. entonces rápidamente sacaba el texto de Shantideva y veía el capítulo número 6. Yeah. And then I'd look up, what am I supposed to do? Y entonces ahí buscaría de hacer. Meaning not what am I supposed to do to the other people, but what am I supposed to do to calm my own mind? Y eso no significa qué debo de hacer a las demás personas, sino qué debo de hacer con mi propia mente. Okay.
So I got very familiar with this chapter. Entonces me familiaricé bastante con este capítulo. Yeah. So I calmed down in the session. Me tranquilicé en la sesión, Okay. Get up from my session. hablaba de mi sesión, Get angry again when I remembered another thing. me enojaba otra vez cuando recordaba otra cosa. Have to sit down and again meditate on fortitude. Tuve que volverme a sentar y volver a meditar en la entereza. And this went on for a 3-month retreat. Y eso sucedió durante los 3 meses de mi retiro. Actually, it might have been a 4-month retreat. I can't remember. O tal vez fueron 4 meses, no recuerdo. The thing is that by thinking about these methods in terms of situations that have already happened to us, La cosa es que en estar pensando en estos métodos referente a situaciones que ya han pasado, we not only become familiar with these new ways of thinking, no solo nos familiarizamos con estas formas nuevas de pensar, but we also are able to resolve anger that we've been holding on to for a long time. sino que también podemos resolver, somos capaces de resolver el enojo que llevamos mucho tiempo cargando. Okay? Do you have things in your life that, you know, on a day-to-day basis you don't think of so much, so you're not angry? Hay cosas en su vida que tal vez de forma diaria no lo piensen demasiado, entonces no es que estén todos los días enojados. But as soon as something makes you remember what your brother said to you 20 years ago, Pero apenas recuerden, sucede algo que te hace recordar lo que te dijo tu hermano hace 20 años, you, yeah, you get furious. entonces te pones furioso. Yeah. So it's very good to think about all these antidotes and apply them to that situation. Entonces es muy bueno pensar en todos estos antídotos y aplicarlos a aquella situación. Because don't we have better things to think about than what our brother said 20 years ago? Porque no tenemos mejores cosas en que pensar que lo que dijo mi hermano hace 20 años. Yeah. Or when you get even older, then you remember what your mother said 50 years ago. O cuando tienes más edad, recuerdas lo que dijo tu mamá hace 50 años. Yeah. And then when you get even older than that, Y cuando estás aún más grande, okay. And, you know, so if we don't resolve all these things from the past, entonces si no resolvemos todas esas cosas del pasado, we're going to grow old to be kind of angry old people. vamos a envejecer y vamos a convertirnos en viejitos enojones. Yeah. So who wants to do that? ¿Y quién quiere hacer esto? Yeah. I just came from, I was in Cleveland and Chicago before I came here. Acabo de llegar de Cleveland y Chicago, donde estaba antes de llegar aquí. And I saw one of my cousins who I hadn't seen in, I don't know, maybe 25 years. Y vi uno de mis primos que creo que no he visto como en 25 años. And so we had a very nice reunion. Y entonces hubo una reunión muy padre. And then she told me how she wasn't speaking to her brother, Luego me comentó cómo no está hablando con su hermano, who was also one of my cousins that I liked when I was a kid. que también era de los primos que quería mucho cuando era niña. And she told me the incident that happened. Y me contó del incidente que había pasado. It was some, how do you say teeny? Pequeñísimo situazione. Era una situación pequeñísima, Yeah, that, you know, was like so ridiculous, que era tan ridículo, but she was holding on to it. ferraba a ella Yeah, and not speaking to her brother. y no hablaba con su hermano. So when we were about to leave, she wanted to take some pictures Entonces cuando estaba a punto de irme, ella quería tomar unas fotos to show her siblings that she was speaking to. para mostrar a los hermanos con los que sí hablaba. And I was a little bit sneaky. Entonces me fui un poco tramposa And I said, please send it to your brother also. y le dije, por favor, mándaselo a tu hermano también. Yeah. And she looked at me and she said,
You asked me and I can't say no, even though I don't want to. Y me miró y me dijo, mira, me lo has pedido y no puedo decir que no, aunque no quiero hacerlo. But I'm hoping maybe it will loosen things a Pero mi little bit. esperanza es que a lo mejor suelte un poco las cosas. Yeah. Because otherwise, anger can make you really physically sick sometimes, can't it? Porque si no, el enojo se puede ser hasta Yeah. físicamente enfermo, ¿cierto? Yeah, when you're really sick, then your stomach hurts. Cuando estás muy enfermo y duele tu estómago, Yeah, you can't sleep. no puedes dormir. Yeah. Who wants to live like that? ¿Y quién quiere vivir así? Okay. Okay, so we'll continue on. Vamos a continuar. We are on chapter 16. Estamos en el capítulo 16. Which says, I should not be upset with heat and cold, wind and rain, and so forth, and sickness, bondage, beatings, and so forth. For if I am, the harm will increase. No debo capítulo 16, no debo irritarme por el calor o el frío, la lluvia, el viento o las enfermedades, ni de ser encarcelado o golpeado, pues si no, los males aumentan. So we can see this from our own lives. Lo podemos ver en nuestras propias vidas. When we have some kind of physical pain or discomfort, Cuando tenemos algún tipo de dolor físico, if we get angry at having that pain or discomfort, si nos enojamos con ese mismo dolor o incomodidad, then our suffering increases entonces nuestro sufrimiento incrementa. because then we have not only the original physical pain, Porque entonces tendremos no solamente el dolor original, but also the mental pain caused by our anger. sino que también el dolor mental causado por nuestro enojo. Okay. Can you see that? Can you remember a situation in your life like that? ¿Pueden ver esto y recordar una situación en su vida así? Yeah. So it's good to remember that. Así que And- es bueno recordar esto. And since we don't want to suffer, Y como no queremos sufrir, yeah, to not waste our time getting angry no desperdiciar nuestro tiempo enojándonos at different physical pains. con los diferentes dolores físicos. Mhm. And instead, we can actually see sometimes the benefit of the physical pain. Y a cambio, podemos ver a veces el beneficio del dolor físico. Some years ago, I was in Tennessee, Hace algunos años estaba en Tennessee, which is one of the very conservative states in the US. es uno de los estados muy, muy conservadores en los Estados Unidos. And I was invited to speak at a wellness center Y me invitaron a hablar en un como centro de bienestar to a group who from cancer. a un grupo de personas que estaban recuperándose de cáncer. And so one woman, an older woman there, Y una mujer mayor que estaba ahí she said in the group dijo en el grupo that in one way she saw the benefits of having cancer dijo que de alguna manera había visto los beneficios de tener el cáncer because it made her wake up and change her life. porque la hizo despertar y cambiar su vida. Yeah. Because she realized that she couldn't just go on coasting in life. Porque se dio cuenta de que no podía seguir como simplemente flotando por la vida. Yeah, but it was important for her to apologize to the people apologize to. Y que era importante para ella disculparse con las personas con las que debería de disculparse And to forgive the people she needed to forgive. y perdonar las personas que tenía que perdonar. Yeah. And so you can see from her way of talking about the cancer that she didn't have a lot of mental pain. Entonces podías ver de su forma de hablar de su cáncer, se podía ver que no tenía mucho dolor mental. Yeah. Whereas other people may have the physical
pain or discomfort of the cancer. Mientras a lo mejor otras personas tienen el dolor físico del cáncer. And then get so mad at the cancer Y entonces el cáncer se vuelve tan pesado, or so mad at the universe, se enojan tanto con el cáncer o con el universo, yeah, that they suffer much more. que sufren aún más. Yeah. Okay. So as you sit here being very hot, Así que conforme estemos aquí sentados con muchísimo calor, yeah, don't get angry at the heat. no se enojen con el calor. Okay. Okay. Then verse 17. Bueno, versículo 17. When when they see their own blood, become especially brave and steady, but some, when they see the blood of others, become unconscious and faint. Algunos, a la vista de su propia sangre, se vuelven particularmente valerosos y firmes. Otros, al ver la sangre de otro, se desploman y pierden la conciencia. So this is using the example of soldiers. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de los soldados. And so some of them, when they see that they've been wounded, Algunos cuando ven que han sido heridos ellos, they get a lot of energy les da mucha energía and they really become very brave and they want to fight. y se vuelven muy valientes y quieren seguir luchando. Okay, that's when they see their own blood. Eso es cuando ven su propia sangre. Yeah. Then other people who are very faint-hearted, Pero luego otra persona que son como más débiles, let alone seeing their own blood, which they can't do, que no pueden soportar su propia sangre, even if they see the blood of somebody else, y aun si ven la sangre de otra persona, they faint and are unconscious. se desmayan, se vuelven inconscientes. Okay, so similarly, some people with a strong practice of fortitude, Así que similarmente, las personas que tienen una práctica muy fuerte de entereza, when they face difficulties cuando themselves, se enfrentan con dificultades, it makes them become very strong and very courageous los hace más fuertes y más valientes in order to overcome their anger. para poder sobrellevar su enojo, superar su enojo. Whereas weak-hearted people, Pero las personas más débiles, even they see somebody else who's harmed, aun si cuando ven el daño a otra persona, they just get mad over that and can't even, restrain their anger. se enojan también por eso y no pueden detener su enojo. Okay, so we want to be one of the people who, have a lot of strength to overcome our anger. Así que nosotros queremos ser de las personas que queremos tener mucha fuerza para poder superar nuestro enojo. Yeah, because we are beings in samsara, and suffering is going to come our way. Porque somos seres dentro del samsara y el sufrimiento va a llegar. Yeah, we have a body that gets old and sick and dies. Tenemos un cuerpo que enferma, que envejece y que se muere. So definitely we're going to face pain. Así que definitivamente nos va a tocar dolor. Yeah, and even things like other people criticizing us. Y hasta cosas como el recibir crítica de otras personas, That's also going to happen. y eso también va a suceder. Yeah, where can we go in this universe where somebody's not going to criticize us? ¿Dónde podemos ir en este universo donde hay alguien que no nos va a criticar? Mhm. One time I was at a teaching. Zopa Rinpoche was giving a teaching, Una vez la Masopa Rinpoche estaba dando una enseñanza and Rinpoche keeps you there until, I think he let us go early that night, so it was probably 2 a.m. Entonces Rinpoche tiene costumbre de dar enseñanzas muy largas y creo que esa noche nos dejó salir temprano, entonces creo que como a las 2 de la mañana terminó la enseñanza. Yeah, of course we had to be back in the hall at 6. Y claro que or teníamos que 5. regresar a las 6 o a las 5 de la mañana. So some small thing had happened with one other person there. Había sucedido una cosa pequeña con otra persona ahí And after the teachings, she really laid into me. y después de las enseñanzas se enojó muchísimo conmigo. Yeah.
blaming me for something that wasn't my fault. Y me culpó por algo que no era mi culpa. And I started to get angry. Empecé a enojarme. And then I realized I have no time to waste getting angry at her Entonces me di cuenta, no puedo desperdiciar mi tiempo enojándome con ella, because I only have 3.5 or 4 hours to sleep. porque solo tengo 3 horas y media o 4 horas para dormir. And right now, sleeping is more important than anger. Y ahorita dormir es más importante que enojarme. So I also said to myself, where am I going to go in this universe where no one is going to criticize me? Y entonces también me dije a mí misma, ¿dónde podría yo ir en este universo donde no haya nadie que me critique? Yeah. So everywhere I go, somebody's going to complain about me. Why waste my time getting upset about it? Así que en cualquier lugar donde vaya, alguien se va a quejar de mí o me va a criticar. Entonces, ¿para qué perder mi tiempo enojándome? Yeah. So unfortunately, it was my attachment to sleep that talked me out of getting angry instead of some virtuous reason. Entonces, desafortunadamente fue mi apego al sueño, a dormir, que me hizo trabajar este enojo. No fue por alguna motivación virtuosa. Yeah. But it did show me that, I didn't need to give into the anger. Pero sí, sí me mostró que yo no tenía que dejarme llevar por el enojo. Okay. So, verse 18, these come from the states of the mind, being either steady or timid. Therefore, I should disregard harms and be unaffected by suffering. Ok, el verso 18 dice, es el hecho de que la mente puede ser firme o bien sin vigor. Hay pues que no reparar en nada los males y no dejarse afectar por el sufrimiento. Okay, so this is just what I was saying, yeah? Eso es lo que estaba yo diciendo. Okay, so if we can keep a steady mind, Si podemos tener una mente muy estable, yeah, then we won't get so upset when there's physical suffering. entonces no nos vamos a perturbar tanto cuando hay sufrimiento físico. Whereas when we have a very weak or timid mind, Y por lo contrario, cuando tenemos una mente muy débil, muy tímida, even the smallest thing we blow up to be enormous. hasta la cosa más pequeña la hacemos enorme. Okay, so we have a tendency to exaggerate. Así que realmente tenemos esa tendencia para Yeah. exagerar. So one day maybe you have a stomach ache, Tal vez algún día tienes dolor de estómago. then our self-centered mind says, oh no, I have a stomach ache. Entonces la mente autocentrada dice, ay no, tengo dolor de estómago. I must have stomach cancer. Seguramente tengo cáncer en el estómago. Yeah. Oh, cancer of the stomach is really horrible. El cáncer del estómago es muy horrible. Maybe it's metastasized by now. Tal vez ya tengo metástasis. Oh, I bet I have cancer all through my Y bones. seguramente tengo cáncer por todos mis huesos. And that's why my liver hurt the other day. Y por eso es que el otro día me dolía el hígado. Oh my goodness, it must be stage 4. Dios mío, tiene que estar etapa 4. And I haven't written my will yet. Y todavía no hago mi testamento. Oh, I'm so traumatized by this. Estoy tan traumada por esto. And it's so unfair. Y es tan injusto. Yeah. Why did it happen to me? ¿Por qué me sucedió a mí? Okay. Do you see how we take something and exaggerate it Pueden ver cómo tomamos una cosa y la exageramos. and then make a big deal? Y entonces hacemos gran rollo. Okay. And that only increases our suffering. Y es nuestro sufrimiento. Mhm. I think sometimes of, when ISIS was, is decapitating some of the people. A veces pienso que, por ejemplo, el grupo ISIS cuando está decapitando a las personas. And I ask myself, if I were people, how could I keep a Dharma attitude?
Entonces yo me preguntaba, si yo fuera una de esas personas, ¿cómo podría yo mantener una actitud de Dharma? Yeah. Instead of just completely dissolve and cry and complain and everything. En lugar de como deshacerme, disolverme, llorar, quejarme, etcétera. Yeah. Have you ever thought about that? ¿Han pensado en esto alguna vez? Yeah. I mean, it's an awful thing to think about. Es una cosa horrible en que pensar. Yeah. But so often people have to experience awful things in their life that they don't anticipate. Pero tan a menudo las personas tienen que experimentar cosas horribles en su vida que no anticipan. Yeah. And so I was thinking, rather than get angry, Entonces estaba yo pensando que en lugar de enojarse yeah, or rather than just completely dissolve in fear, o en lugar de como derretirme en miedo, to do the taking and giving meditation. entonces se podría hacer la meditación que es dar y tomar. So this is one where we imagine taking on the suffering of others Es una práctica, una meditación donde imaginamos que estamos tomando el sufrimiento de los demás and giving them our happiness. y nos estamos dando nuestra felicidad. Yeah. And I think, if we really do the bodhicitta meditations Y creo que si realmente hacemos las meditaciones en la bodhicitta and see the disadvantages of self-centeredness y vemos las desventajas de estar autocentrados and the benefits of cherishing others, y los beneficios de atesorar a los demás, then we can see this meditation on taking and giving as a refuge for entonces us. podemos ver esta meditación de tomar y dar como un refugio para nosotros. Okay, that can help us through these kind of difficult Y nos times. puede ayudar en estos tiempos tan difíciles. Okay. Okay. Verse 19. Even when those who are skilled are suffering, their minds remain very lucid and undefiled. When war is waged against the afflictions, much harm is caused at the time of battle. Bueno, aquí dice, incluso cuando sufre, los sabios soportan sufrimientos. Su espíritu permanece resuelto y no es por ello turbado. Para quien va a la guerra contra las perturbaciones, son grandes los destrozos causados durante la batalla. Okay. So this whole section we're speaking about now is how to deal with fortitude in the face of suffering. Entonces, toda esta parte de la que vamos a hablar ahorita tiene como tener esta entereza cuando estamos enfrentados por este sufrimiento. Okay, so here we're talking about people who are practitioners. Aquí estamos hablando de practicantes excelentes. Okay, so when they have physical suffering, their minds become very clear. Entonces, cuando experimentan sufrimiento físico, sus mentes se vuelven muy claras And undefiled y sin perturbarse, in the sense that they don't waste their time and energy getting angry en el sentido de que no desperdician su tiempo y su energía enojándose or feeling sorry for o themselves, sintiendo lástima, because they're completely aware porque están completamente conscientes that when you are trying to counteract your suffering and your anger, de que cuando estás tratando de contrarrestar tu sufrimiento y tu enojo, you may face difficulties. podrías enfrentar dificultades. So you're going to face difficulties. It makes you exceptionally clear and calm. Entonces, sabiendo que te vas a enfrentar con dificultades, te vuelve excepcionalmente clara y calmada. Okay. Have you ever seen some people, and when there is an accident or a lot of turmoil, they become so
calm and clear, and they can really think very clearly about what to do in the situation. ¿Han visto algunas personas que cuando hay, por ejemplo, un accidente y mucha confusión, hay personas que en este momento se vuelven muy calmados y muy claros y saben exactamente cómo comportarse en estas situaciones? Yeah. Whereas there are other people who totally freak out. Pero hay otras personas que pierden los estribos totalmente. Yeah. So the people who are freaking out, they can't help anybody, even themselves. Así que las personas que pierden los estribos no pueden ayudar a nadie, ni siquiera a ellos mismos. Whereas the people who see, this is a serious situation, I know that there's going to be suffering, they can really think clearly and benefit many people. Pero las personas que ven que esta es una situación muy seria y necesito ayudar a las personas, ellos pueden pensar de una forma muy clara. Okay. So we want to be like that one, don't we? Así que queremos ser como aquella persona, ¿verdad? Yeah. Okay. 20. The victorious heroes are those who, having disregarded all suffering, vanquish the foes of hatred and so forth. The rest slay corpses. Okay. Está raro esto. Aquellos que no paran mientes de ningún sufrimiento para triunfar sobre los enemigos como la ira y demás, ellos son vencedores, no héroes. Los demás combatientes no hacen más que matar cadáveres. Okay, so again, using the analogy of a battle, the people who are victorious heroes disregard their own suffering. Así que otra vez usando la analogía de una batalla, las personas que son considerados héroes no piensan en su propio sufrimiento And they continue the battle. y continúan en la batalla. Okay, here the victorious heroes are the Buddhas and the Bodhisattvas. Aquí los héroes victoriosos son los Budas y los Bodhisattvas. And they're in combat with their own anger, hatred, belligerence, spite, and so Y el forth. combate es con su propio enojo, su ignorancia, su malicia, etc. Okay, and so they are able to disregard the difficulties of having to face those negative qualities about themselves. Entonces ellos pueden hacer a un lado They are courageous in facing the difficulty son valientes en enfrentar la dificultad of having to counteract their de anger. tener que contrarrestar su propio enojo. Because when you're angry, it takes a lot of energy to apply the antidote. Porque cuando estás enojado toma mucha energía aplicar los antídotos. And it's very easy to just go according to our usual habit and give into the anger and become furious. Y es muy fácil seguir nuestros hábitos habituales y dejarnos vencer por el enojo y volvernos furiosos. But to really counteract that habit and of getting angry, Pero para realmente contrarrestar este hábito de enojarnos, it takes certain courage and certain energy. toma cierta energía, cierta valentía. So the people who are victorious in the combat against their own anger Así que los victoriosos en el combate en contra de su propio enojo have that kind of courage. tienen ese tipo de coraje, de valentía. Okay. Going back to the analogy of the soldier, Regresando a la analogía del soldado, the people who don't become brave in battle Las and fight personas- the enemy, las personas que no son valientes en la batalla, que no se enfrentan al enemigo, what they do is they kill somebody who's already dead. lo que ellos hacen es matar a alguien que ya está muerto. Yeah, when it says they slay corpses, Cuando dice que matan a cadáveres, so somebody's already died, then they feel so brave and they shoot them again. entonces alguien ya está muerto, entonces se sienten muy valientes y los vuelven a disparar. Okay, so we don't want to be like somebody like that Y no queremos ser como alguien así, ¿verdad? when we're, in the combat with our own anger. Cuando estamos en el combate con nuestro propio enojo. Yeah, and what slaying corpses looks like would be
completely giving into our anger and blaming the other person for our problem. Entonces lo que significa matando cadáveres significa dejarnos vencer por nuestro propio enojo y culpando al otro. Mhm. So blaming others is kind of our habit, isn't it? Así que culpar a los demás es nuestro hábito, ¿verdad? Yeah, whenever we're unhappy, it's never my fault. Cuando estamos infelices nunca es mi culpa, It's always somebody else's fault. siempre es culpa de otra persona. Yeah, my mother did this, my father did this, my husband, my wife, my dog, my cat, my boss, the president. It's always somebody else's fault. Que mi mamá hizo esto, mi papá, mi abuelo, mi hermano, mi perro, mi gato, el presidente, siempre es culpa de otra persona. Yeah. And we always see ourselves as just sweet, innocent victims. Y siempre vemos a nosotros mismos como pobres, dulces víctimas inocentes. And then here's all these inconsiderate people. Y luego ahí están todas esas personas desconsideradas. Yeah. And we just blame. Y culpamos. Okay. So if you're going to deal with your anger, one of the first things you have to give up is blaming other people. Así que si realmente quieres trabajar con tu enojo, una de las primeras cosas que tienes que abandonar es el culpar a los demás. Okay. But we like to blame other people Pero nos gusta culpar a los because demás. it really is their fault. Porque realmente sí es su culpa. And I'm a victim of these horrible people and what they do. Y yo soy víctima de esas personas horribles y de lo que ellos hacen. I have no responsibility in my own misery. Yo no tengo ninguna responsabilidad de mi propia miseria. Because I don't make mistakes. Porque yo no cometo errores. And I didn't pick the fight. Yo no empecé el pleito. And I didn't do anything inconsiderate that pushed somebody else's buttons. Yo no hice algo desconsiderado que haya disparado a alguien más. I don't take revenge. Yo no me vengo. Oh, I'm just so sweet. I'm what? So sweet. Yo soy tan dulce. Yeah. So when we think like this, we make ourselves into a victim of other people. Entonces, cuando pensamos de esta manera, nosotros nos convertimos en víctima de otras personas. Because if we have no responsibility, there's nothing we can do to improve the situation. Porque si nosotros no somos responsables, entonces no podemos hacer nada para mejorar la situación. And it's all their fault. Y todo es culpa de ellos. Okay. That puts us in a difficult situation. Eso nos doesn't pone it? en una situación difícil, ¿verdad? Yeah. If it's always somebody else's fault, then I can't do anything to improve the situation. Siempre es culpa de alguien más, entonces yo no puedo hacer nada para mejorar la situación. All I can do is either yell or scream Yo lo único que puedo hacer es gritar, or suck my thumb and feel sorry o for myself. chuparme el dedo y sentir lástima por mí misma. Who wants that? ¿Y quién quiere eso? Okay. 21. Furthermore, suffering has good qualities. I'm just waiting for people to give me a dirty look. Estoy esperando que me hagan caras feas. Shanti Deva said that. Yeah. Shantideva dice esto, yo no yo. Okay, so furthermore, suffering has good qualities. Through being disheartened with it, arrogance is dispelled. Compassion arises for those in cyclic existence. Negativities are shunned, and joy is found in virtue. Capítulo, verso 21. Además, el sufrimiento tiene ventajas. Por el abatimiento, la arrogancia es disipada. Nace la compasión para los seres atrapados en la existencia cíclica y estaremos cansados de las fechorías y amaremos la virtud. Okay,
So this verse is talking about the benefits of suffering. Así que este verso habla de los beneficios del sufrimiento. This does not mean that we should go out and look for suffering. No significa que hay que ir a buscar el sufrimiento. We don't have to. No tenemos que It hacerlo. comes automatically. Llegará automáticamente. So don't waste looking for Así que suffering. no pierdan su tiempo en búsqueda del sufrimiento And don't cause yourself y suffering. no causen su propio sufrimiento. But if you just go on, suffering will come and you'll have the opportunity to transform it and see its good qualities. Pero si simplemente siguen adelante con su vida, llegará el sufrimiento. Entonces tendrán la oportunidad de transformarlo. Okay. So what is the good that can come out of suffering? Así ¿qué es algo bueno que podría salir del sufrimiento? Because if we see the good and we make some good come out of the suffering, Porque si vemos el lado bueno y hacemos o sacamos algo bueno del sufrimiento, then we won't get angry when we're suffering. entonces no vamos a enojarnos cuando estamos sufriendo. Okay. So one good thing that comes out of suffering Así que una cosa buena que sale del sufrimiento is we get really just fed up with it. es que nos cansamos, nos hartamos del sufrimiento. And that reduces our arrogance. Reduce nuestra arrogancia. Because lots of times when we have good health, our career is going well, your family life is going well, Porque muchas veces cuando tenemos buena salud, si la carrera va bien, la vida de familia va bien, then we get a little bit complacent entonces estamos un poco complacidos, un poco cómodos and even haughty y hasta un poco arrogantes. and also arrogant. Y bueno, arrogantes, presumidos. Look how good I'm doing in samsara. Mira qué bien me va en el samsara. Yeah, I got this promotion. I have this status. Me dieron ese ascenso, yo tengo ese estatus, Yeah, I got this award. me dieron ese premio, Yeah, I have a nice family. tengo una familia muy linda, I'm very attractive and I'm athletic. soy muy guapo, muy deportista, I'm young and on top of the world. soy joven, estoy encima del mundo. Yeah, and we get kind of complacent and arrogant about our good fortune. Y nos volvemos arrogantes en nuestra buena fortuna. Yeah, and then suffering comes Y entonces llega el sufrimiento and it's like all the air goes out of the balloon. y es como que sale todo el aire del globo. Yeah, and oh, I'm like everybody else. Y bueno, yo soy como cualquier otra persona. Yeah, I face the same difficulties as other people. Yo me enfrento con las mismas dificultades que las demás personas. Yeah, I shouldn't go around thinking that I'm somehow special or better than them. No debería de pasar el tiempo pensando que soy especial o que soy mejor que las demás personas. Yeah, so it really puts our feet on the ground. Entonces realmente nos aterriza. Yeah. Have you had that experience sometime when you've suffered? ¿Han tenido esta experiencia alguna vez cuando han sufrido? Yeah. All the big bubble of conceit goes boop. La gran burbuja de la vanidad se rompe. Okay. And that leads to the next benefit of suffering Y eso nos lleva al siguiente beneficio del sufrimiento. is we can then have compassion for other people. Es que entonces podremos tener compasión por las demás personas. Because lots of times when we're arrogant and we're floating on the world thinking everything's so wonderful, Porque muchas veces cuando estamos arrogantes y vamos flotando por la vida pensando que todo es maravilloso, we disregard other people's suffering no nos importa el sufrimiento de los demás. and, are just apathetic about it, disregard it, Y pues no nos importa, lo hacemos a un lado and have no compassion. y no tenemos ninguna compasión. Yeah. So the lack of compassion is a pretty serious weakness in our spiritual Y practice. pues la falta de compasión es una debilidad bastante fuerte en nuestro camino espiritual. Yeah. So suffering enables us
to really understand where other people are at. Así que el sufrimiento realmente nos permite comprender en dónde se encuentran las demás personas And really have compassion for them. y realmente tener compasión por ellos. Mm. True? ¿Cierto? Yeah? It's true, isn't it? Yeah. Okay. Then another benefit is we see that our suffering is a result of our own non-virtue. Otro beneficio es que podemos ver que nuestro sufrimiento es un resultado de nuestras propias acciones no virtuosas. And that motivates us to get our act together Y eso nos motiva a como enderezarnos and to stop creating those negative actions y de dejar de crear estas acciones negativas and to purify the ones we have created. y de purificar las que ya hemos creado. Okay. So this particular technique Así que esta técnica en particular of thinking that our suffering is the result of our own negative karma de pensar que nuestro sufrimiento es el resultado de nuestro propio karma negativo, I find very personally helpful. eso para mí personalmente me ayuda bastante. Yeah, because it completely cuts the mind that wants to blame other people. Porque corta por completo la mente que quiere culpar a los demás. Yeah. And that mind that wants to blame other people is angry and unhappy. Y aquella mente que quiere culpar a los demás es una mente infeliz. Whereas when I see that, oh, this is coming because of me, Pero cuando veo, bueno, eso está surgiendo debido a mí, then there's something I can do about it. entonces hay algo que yo puedo hacer al respecto. And I have to take responsibility for my own situation. Y yo tengo que tomar responsabilidad por mi propia situación. Okay. So this was one of the things that happened to me very early on in my Dharma practice. Así que eso es una de las cosas que me sucedió a mí en el principio de mi práctica del Dharma, That really changed how I viewed Dharma. que realmente cambió la forma en la que yo veía al Dharma. So I was living at Kopan Monastery Estaba in viviendo Nepal, en el monasterio de Copan, en Nepal. and I got hepatitis. Me dio hepatitis. Yeah, so Hep A, Hepatitis A, that is caused by eating contaminated food. que es causado por comer comida contaminada. Okay, and I was so totally weak Estaba totalmente débil. that going to the bathroom, remember I told you those lovely toilets we had? ¿Recuerdan que les contaba de los lindos baños que teníamos? And then climbing back to my room Entonces ir al baño y luego subir otra vez a mi cuarto required an energy that seemed like climbing Mount Everest. requería de tanta energía que parecía que escalaba Monte Everest. And when I went down to the Ayurvedic doctor in Y cuando Kathmandu, bajé a ver al doctor ayurvédico en Katmandú, there was no way I could walk up the hill again. no había ninguna manera de volverme a subir a la colina. And in those days, none of us could afford taxis. Y en este entonces nadie podía pagar un taxi. So a Dharma friend of mine carried me up on his back. Así que un amigo de Dharma me cargó en su espalda, en su hombro. Yeah. And I just lay there Y in the me quedé room. ahí echada. Yeah. And in these days, it was the old building. Entonces fue el antiguo edificio. So the floor above me, the ceiling was the same as the floor for the room above me. Entonces el techo de mi cuarto era el mismo que el piso del cuarto arriba. And it was just wooden Y planks. solo eran tablas de madera. So when the person above me swept his floor, Entonces cuando la persona arriba de mí barría su cuarto, some of the dirt fell down through the cracks onto me. todo el polvo y la mugre caía por los huecos y caía sobre mí. And I was so sick that I couldn't even care about that. Y estaba tan enferma que ni siquiera me podía importar. And then somebody came in and gave me this book Y luego alguien entró y me dio este libro called The Wheel of Sharp Weapons. que se llama La Rueda de Armas Afiladas. It's a book that is in
the genre of thought training. Es, es un libro dentro del género de entrenamiento mental, It was written by Dharma Rakshita, one of Atisha's gurus. escrito por Dhammarakshita, uno de los gurús de Atisha, de la Matisha, Yeah, so probably 9th, 10th century. como en el siglo 9 o 10. And one of the verses said, when your body is racked with pain and Y disease, uno de los versos dice que cuando tu cuerpo está lleno de enfermedad y dolor, this is the result of the wheel of sharp weapons, meaning you create the karma and it comes back to you. eso es un resultado de esta rueda de armas afiladas, o significa tú has creado el efecto, tú has creado esto y ahora estás sintiendo el efecto. Yeah, what you've done, something similar to what you've done to others, you now experience. Entonces lo que tú has hecho a los demás, ahora algo similar es lo que tú estás experimentando. And so I all of a sudden went, oh my goodness. Y de repente pensé, Dios mío, Yeah, my illness is the result of my own destructive karma. mi enfermedad es un resultado de mi propio karma destructivo. Yeah, I can't blame the cook because he didn't wash the vegetables well enough. No puedo culpar al cocinero porque no lavó bien las verduras. Yeah, I have to accept that this is the result of my actions, probably things done in a previous life. Tengo que aceptar que eso es el resultado de mis acciones, probablemente cosas hechas en una vida pasada. Yeah. And so I just have to bear this in as good of a way as I possibly can. Entonces tendré que soportarlo de la mejor forma posible, Yeah, without getting angry at someone sin enojarme con alguien and without being a nuisance to other people by complaining all y the sin time. fastidiar a los demás al estarme constantemente quejando. Okay. So you have suffering. It makes us think about our karma. Así que cuando tenemos sufrimiento nos hace pensar en nuestro karma. And when we are experiencing something that we don't like, then we have to think, if I don't like this, I've got to stop creating the cause for it. Y entonces cuando estamos experimentando algo que no nos gusta, yo tengo que pensar, bueno, si no me gusta experimentar esto, tengo que dejar de crear la causa de esto. So if I don't like being sick and having this pain, I've got to stop causing other people pain in their body and harming their bodies. Entonces, si yo no quiero estar enfermo y experimentar este dolor en mi cuerpo, entonces yo tengo que dejar de causar dolor y daño a los cuerpos de los demás. And this is what we call learning from our own experience. Es lo que llamamos aprender de la propia experiencia. Yeah, and transforming suffering into happiness. Eso se llama transformar el sufrimiento en felicidad. Yeah, and if we really think like this, it can produce very substantial aims or changes in ourselves. In other words, we can really change by thinking like this. Y si realmente pensamos así, puede crear cambios muy sustanciales, puede realmente lograr cambios en nosotros. Okay. I had another situation happen. Me sucedió otra situación, Yeah, a big family, un gran problema familiar. which I won't go into detail. No voy a entrar en detalles, But it was awful pero fue terrible, and something that I never expected to happen. algo que jamás imaginé que iba a suceder, But it did. pero sucedió. And I just had to face the fact that I was experiencing this very rotten situation. Y simplemente tuve que enfrentarme con el hecho de que yo estoy experimentando esta situación muy desagradable, That was emotionally quite painful que emocionalmente fue muy doloroso, because I created the cause. porque yo he creado la causa. Yeah, maybe not this life, Tal vez no en esta vida, but in a previous life. pero en una vida previa. Yeah. So if I don't like this cause, Así que si no me gusta esta causa, I better stop creating if I don't like this result, si no me gusta este resultado, I better stop creating the cause for tengo it. que dejar de crear la causa. Okay.
So that's a very effective way to transform your mind. Es una forma muy efectiva para transformar la mente. Yeah. And so if you mix that together with what we discussed in the morning, Así que si mezclas eso junto con lo que hemos hablado en la mañana, that, you know, why am I getting criticized? Because I've criticized others. entonces, por ejemplo, ¿por qué me critican? Pues es porque yo critico a los demás. And you think, not only have I criticized many people every day, Y piensas, no solo he criticado a muchas personas todos los días, but also I don't get criticized myself que every day. también a mí no me critican todos los días. Yeah. So according to the law of cause and effect, Así que según la ley de causa y efecto, I have a lot coming to me. aún me falta mucho por ser criticada. So I don't need to create more negative karma. Así que no tengo que crear más karma negativo. And instead, what I need to do is purification Y a practice. cambio, lo que tengo que hacer es práctica de purificación. Yeah, so purification practice is very important. La práctica de purificación es muy importante. Okay, do you know the 4 opponent powers? ¿Conocen los 4 poderes oponentes? Yeah, shall I go over those? ¿Podemos repasarlos? Okay, so to do a purification practice, Para hacer, there's 4 opponent powers. para hacer una práctica de purificación hay 4 poderes oponentes. Okay, so uno is to have regret for our misdeed. El primero es tener un arrepentimiento por el acto que hemos hecho. Okay, this is different. Regret is different than guilt. Arrepentimiento no es lo mismo que culpa. Okay, regret just means I made a mistake and I regret it. Arrepentimiento simplemente es cometí un error y me arrepiento. Guilt means I made a mistake and I'm the worst person in the world. La And culpa I'm never going to be forgiven. I'm going to experience suffering forever. And rightly so, because I'm such an awful, horrible person. La culpa significa cometí un error y soy la peor persona en el mundo y siempre voy a sufrir y soy una persona terrible. Okay, when you feel guilty, who's the star of the show? You what? Who's the star of the show? Cuando te sientes culpable, ¿quién es la estrella principal? Yo! Pues yo. Yeah. So we don't bother feeling guilty. Guilt is a mental factor to be abandoned on the path. Entonces no pierdan su tiempo sintiéndose culpables. La culpa es un factor mental que tenemos que abandonar en el camino. Okay. But do feel regret. Pero sí sientan arrepentimiento. Okay. So that's el primero. Ese es el primero. Okay. Then dos is la segunda. El segundo. The segundo. You see, I know some Italian, so every time I try to speak Spanish, it comes out as Italian. Es que conozco un poco de italiano, entonces si trato de hablar en español, Yeah. sale como italiano. So that's my excuse. Ese es mi pretexto. Okay, so then the second is to take refuge and generate bodhicitta. El segundo es tomar refugio y generar bodhicitta. And what this does is it transforms our attitude towards whoever it was we harmed. Y esto lo que hace es transformar nuestra actitud hacia cualquier persona que hayamos dañado. So, for example, if we harm the holy beings, the Buddha, Dharma, Sangha, or our spiritual teachers, Entonces, por ejemplo, si hemos dañado a los seres sagrados o santos del Buda, Dharma y Sangha, okay, by thinking of their good qualities, taking refuge in the 3 jewels, al pensar en sus buenas cualidades y tomar refugio en las 3 joyas, yeah, that restores the relationship that was broken when we got angry and did something harmful to them. esto como compone la relación que hemos dañado cuando nos enojamos. Okay. With regular sentient beings, the way we restore the relationship mentally Con los seres ordinarios, la forma en la que reparamos la relación mentalmente is by generating bodhicitta, es generando la bodhicitta, the wish to become a Buddha for the benefit of all beings. es el deseo de despertarnos para poder beneficiar a todos los seres. Okay, so that's the second one.
Ese es el segundo. Then the third El tercero is to make some kind of determination not to do that same negative action again. es hacer algún tipo de determinación de no volver a cometer esta acción negativa. Yeah. If you can't really make a strong determination never to do it again, then at least make it a determination for the next 2 days, I won't do it again. Entonces, pero no puedes tomar una determinación muy fuerte de decir yo nunca volveré a cometer tal acción. Podrías decir que, por ejemplo, para los siguientes 2 días no lo voy a hacer. And then after 2 days, renew it for another 2 Y days. tal vez después de 2 días renovarlo por otros 2 días. Okay. And then fourth El cuarto poder oponente is to do some kind of remedial action. es hacer algún tipo de acción que es el remedio. So this could be making Por prostrations, ejemplo, haciendo postraciones, chanting mantra, recitando mantras, reciting the names of the Buddhas, recitando los nombres de los budas, doing volunteer work in the trabajando como community, voluntario en su comunidad, making charity to giving a donation to a charity. haciendo caridad, alguna caridad, por ejemplo, dando un donativo, Yeah, meditating on emptiness or bodhicitta. meditando en la vacuidad o en la bodhicitta. Yeah, in short, any kind of virtuous action. En breve, cualquier acción virtuosa. Okay, so when we know that we've created some negative karma, it's very good to employ these four. Entonces, cuando sabemos que hemos creado algún karma negativo, es muy bueno emplear estos 4 poderes. And in fact, the great masters tell us we should contemplate these four daily. Y de hecho, los grandes maestros dicen que debemos de contemplar estos 4 todos los días. Because most of us create some kind of destructive karma on a daily basis. too. Porque la mayoría de nosotros creamos algún tipo de karma negativo de forma diaria. Okay, so suffering invigorates us so that we want to do this practice. Entonces, el sufrimiento a veces es invigorizante y nos alienta a hacer estas prácticas. Okay, then the fourth benefit of suffering, Entonces, el cuarto beneficio del sufrimiento is that seeing, again, that suffering comes from our negative actions es que otra vez al ver que el sufrimiento viene de nuestras acciones negativas and happiness comes from virtuous y la actions, felicidad viene de las virtudes, then it gives us more energy to create virtuous actions. entonces nos da más energía para crear acciones virtuosas. Yeah. And it really doesn't take that much energy Y en verdad no toma mucha energía to do virtuous things. hacer cosas virtuosas, But sometimes we're quite lazy. pero a veces somos perezosos. Okay. So, for example, one very nice thing to do is every morning to make an offering to the Buddha. Así que, por ejemplo, una cosa muy padre para hacer es todas las mañanas hacer un ofrecimiento al Buda. Yeah. It takes all of 30 seconds. Se toma 30 segundos. Yeah. Or if you really take a long time, maybe a minute. Y si realmente tomas mucho tiempo, tal vez te toma 1 minuto. Yeah. So if you have a shrine in your home, Así que si tienes un tipo de altar en tu casa, then every morning you take out some fruit or flowers or some cookies or even a bowl of water and you offer it to the Buddha, Dharma, and Sangha. entonces todas las mañanas puedes tomar algo de fruta o flores, una galleta, hasta agua y ofrecerlo a los Budas, al Buda, Dharma y Sangha. And you do it with the motivation of bodhicitta, Y lo haces con la motivación de la bodhicitta, thinking that by making this offering, may I become a Buddha who is able to be of great benefit to all sentient beings. pensando que al hacer este ofrecimiento pueda yo llegar a ser un ser de esto para yo poder beneficiar a todos los seres. And because your motivation includes wanting to benefit countless sentient Y beings, como tu motivación incluye el deseo de beneficiar a seres sintientes incontables, you create an incredible amount of merit. entonces creas una cantidad increíble de mérito. Okay.
So it doesn't take that much energy. Entonces no toma mucha energía. Yeah. And just even generosity, in our daily life. Y hasta generosidad normal en nuestra vida diaria. Yeah. Just to think, even you have a friend over for lunch, to think, in the future, may I offer food to all sentient beings? Entonces, por ejemplo, cuando invitas a un amigo a comer, al estar ofreciendo la comida, tú puedes pensar, ojalá que algún día yo pueda ofrecer comida a todos los seres sintientes. And not only offering them food, may I offer them the Dharma? Y no solo ofrecerles el Dharma. Okay. And so again, because you're doing something virtuous with the idea in your mind of benefiting many sentient beings. Y otra vez estás haciendo algo virtuoso porque la idea en tu mente es beneficiar a muchos seres sintientes. Yeah, then huge amount of merit is created. Entonces estás creando un mérito increíble. Okay. So those 4 benefits, at least 4 benefits of suffering. Así que ahí hemos visto al menos 4 beneficios de sufrimiento. Okay. So like I said, we don't need to go around creating the cause for suffering. For Entonces, como he dicho, no tenemos que ir creando las causas para el sufrimiento. Okay. But it's very helpful to think this way when suffering arrives. Pero es de mucha utilidad pensar de esta forma cuando el sufrimiento sucede. So let me just review those 4 again. Así que vamos a volver a revisar estas 4. Okay. So through suffering, our arrogance decreases. A través del sufrimiento hacemos menos la arrogancia. It's not automatically going to decrease. We have to take it in our mind and make our arrogance decrease. No se va a disminuir automáticamente. Tenemos que tomarlo en la mente y lograr esto. Okay. Then second, our compassion is going to increase. El segundo es que nuestra compasión va a incrementar. Okay. Third, we will stop creating negative karma. El tercero es que dejaremos de crear karma negativo. And purify the negative karma we've already created. Y vamos a purificar el karma negativo que ya hemos creado. And then fourth, we will make an effort to create virtue. Y el cuarto es que vamos a hacer un esfuerzo para crear la virtud. Yeah. So coming to Dharma teachings like you're doing today is Entonces, creating viniendo a virtue. pláticas de Dharma como han hecho hoy, estamos creando virtud. Okay. Okay. Let's pause for a minute right now and see if you have any questions or Vamos comments. a tomar, no descansar, sino vamos a parar aquí un poco a ver si hay algunas preguntas. Oh, yes. It would still feel unnatural to me to always be happy and peaceful with everything. I'm sure everyone has different experiences, but for example, a friend of me, she slept with my boyfriend. Yeah, really nice, no? So, but I don't think like, oh, don't worry, it's my karma. That I want to be angry, because I You think want to be what? I want to be angry. Oh. Because I think also they have to know that it's not right what they did. I don't want to accept this. So how to deal if you want to be angry or you think also that other people deserve you to be angry? How to deal with that? Okay. Ok, voy a tratar de decirlo en español. La Trixie está preguntando, dice que pareciera que no quisiera estar feliz y en calma todo el tiempo, porque a veces uno como que merece estar enojado. Por ejemplo, sucedió una situación con su novio, que una amiga de ella se metió con su novio y se siente muy enojada y se siente con el derecho de estar enojada, no quiere perdonarlo y sentir compasión. Y es necesario que la otra persona sepa que no estuvo bien y que es correcto su enojo. Is that right? Yes. Okay. Yes. Okay, so you really want to be angry. Entonces realmente quieres estar enojada And you want to be angry for the benefit
of your boyfriend, your ex-boyfriend, Entonces quieres estar enojada por el beneficio de la nueva novia de tu exnovio, so that she can understand what a rotten, lousy thing she did. para que ella pueda comprender qué cosa más mala hizo ella. Okay. My take on that situation Mi interpretación de la situación is if you have a boyfriend that acts like that, es que si tú tienes un novio que actúa así, you are lucky that he's gone. tienes mucha suerte de que ya se haya ido. Isn't she lucky? Tienes suerte de que ya se te fue este novio. Yeah, some guy who, makes false promises and then goes behind her back and everything. Good riddance. Entonces un chico que hace falsas promesas y que se mete con otra, que se vaya. Yeah, you should go to her and make 3 prostrations and say, thank you so much. Es más, debes de irte con ella y hacer 3 postraciones y decirle muchísimas gracias. Yeah, you took this guy off my hands. Me liberaste de este chico. Yeah. A similar situation happened some years ago when I lived in France at the monastery. Una situación similar sucedió hace unos años cuando vivía en un monasterio en Francia. Yeah. There was one woman who was new to the Dharma who Había una came. mujer nueva con el Dharma que llegó al monasterio. She was middle-aged, Tenía como edad media, and her husband had just taken off with some younger woman, y su marido se acababa de ir con otra más joven. and she was devastated. Estaba devastada. And I said to her, same thing, you are very lucky, Y le dije lo mismo, qué suerte tienes. because now she has to pick up his dirty laundry, Porque ahora ella tiene que recoger su ropa sucia. and you are liberated. Y tú estás liberada de esto. Yeah. And I think she thought about it and other Dharma points, Y creo que pensó en esto y en otros puntos del Dharma, and because she later ordained. porque más adelante se hizo monja. Yeah. And she stayed as a nun for the rest of her life. She died last year. Y pasó el resto de su vida como monja. Murió el año pasado. Yeah. So sometimes we really have to thank the people who we think are our enemies. Entonces, a veces realmente tenemos que agradecer a los que son nuestros enemigos, Yeah. Because sometimes they wind up helping us. porque a veces acaban ayudándonos. Yeah. Pero, por ejemplo, en este caso que cuenta ella, podemos pensar que esa situación también fue generada por el karma pasado. So also in this situation, we can think that this situation happened due to this lady's previous karma. It also happened due to her previous karma. Sí. Yeah. So there's no reason to be angry because it's been created by the person involved. Exactly. Exactamente es así. Yeah. So sometime in a previous life, En alguna vida previa, yeah, then you did something similar. has Yeah. hecho algo similar, So it's coming back. entonces se nos regresa. Mhm. Y quiero comentar que esa visión es muy liberadora porque a veces hay cosas que no comprendemos y pensar en eso que es un karma resultante es muy liberador. So sometimes it's very liberating. So when there are things that happen that we don't really know why they happen, so if we look at it in the context, it'll be very liberating. For sure. Exactamente es así. Very, very liberating. Also, when you think of it in terms of karma, then you can rejoice that this difficulty happened, because now the karma has gotten used up and it's finished. También si lo vas a contemplar en términos de karma, puedes regocijarte de que haya sucedido porque este karma entonces está completo, se ha pagado, se ha gastado, como dicen aquí. Yeah. Seriously, because that karma could have ripened in a very bad rebirth.
that lasted a long El time. karma pudo haber madurado en, por ejemplo, en un renacimiento muy desagradable que duraría mucho tiempo. And here it manifested, it ripened as some problem that you can handle without too much difficulty. Y entonces, a cambio de esto, este karma se manifestó con un problema que realmente no es tan grave, lo puedes manejar, lo puedes soportar. Yeah. Okay. Yeah. ¿Por qué tenemos que pagar el karma si esta es una vida nueva? Y muchas veces no tenemos ni conciencia de lo que podemos. Why do we have to pay karma if this is a new life and we usually aren't even conscious of what has happened before? Because there's a continuity in the person between the previous life and this life. Hay una continuidad de la persona de la vida pasada a esta vida. Yeah. In the same way, you may have done something earlier this life that you don't remember that will bring you a result later on in this life. De la misma manera, puedes haber hecho algo en esta misma vida que no recuerdas, pero que te va a traer un resultado más adelante en esta vida. Yeah. So the ripening of karma doesn't mean that we necessarily remember the specific incident. Así que And la behavior. maduración del karma no necesariamente significa que recordamos el incidente específico. Okay. Yeah. Mi pregunta va relacionada con lo que ya se dijo anteriormente con la pregunta de que al principio, cuando empecé a entender estas ideas budistas, me causaba conflicto la idea primero de vidas pasadas, por idea de vidas pasadas, y segundo se me hacía injusto a lo mejor. Por eso, sin embargo, ahora pienso, independientemente que yo crea o acepte la idea de tener vidas anteriores, es algo que me ha estado haciendo, me he estado preguntando, ¿cómo te explicas a ti mismo o incluso a otra persona, en el caso de mi hermano, que más o menos también se está envolviendo en esto, y le cuesta lo mismo el trabajo de entender lo de las vidas anteriores, independientemente que yo lo acepte o no crea o no? ¿Cómo puede ser un consejo para no enojar con los problemas de las cosas que te pasan en esta vida, la que estás consciente ahora? Y no decir, bueno, pues es que es el karma de mi vida anterior. Independientemente si lo quieres o no, sino cuál sería el resultado de entender que las cosas que te están pasando ahora no te algo que ocurrió antes. O sea, ¿cómo? Yeah. Entonces, la pregunta es que si entiendes o no, o si crees o no en vidas pasadas, esa idea de karma cuesta trabajo entenderlo y por lo tanto, ¿cómo puedes manejar el enojo de esta misma vida? Okay. So the question is whether you understand or not, or whether you believe or not in past lives. The actual experience of having negativity in this, problems in this life, and feeling like it's unfair. For example, how do you handle anger in this life? Es la pregunta, ¿no? Not really. So she's trying to handle the idea of how to handle anger in this life if you don't necessarily understand or believe in previous lives. Oh, okay. Okay. Well, one way is there's lots of other ways that we're coming to. Bueno, hay muchas Okay. otras formas que vamos a platicar más adelante. Okay. Another way is just, kind of consider the idea of previous lives. Una forma es simplemente considerar la posibilidad de vidas anteriores. And just consider the idea that something you do early in your life
can influence a result you experience later in your life. Y por ejemplo, considerar que algo que has hecho antes en tu vida podría influenciar algo más adelante en tu vida, en esta misma vida. Yeah. For me, that was easier to understand when Vishnu was here, because they were talking about like you need to pay or you deserve it, and that kind of words are like kind of tricky. Mm, And I think what we need to understand is like Vishnu was telling. I mean, if things were randomly happen, so if you plant an avocado, then you could have maybe a peach. ujú. But that doesn't happen, and you can see it very clearly. So it's not something that you deserve it or you are going to pay it. It's just something, it's cause and effect. Ok, entonces lo que comentaba Paula es que, por ejemplo, cuando vino Geshe Dawa, un Geshe mexicano, también surgió este tema, esta pregunta, porque algunas personas entienden el karma un poco como la idea de que te lo mereces o lo vas a pagar. Y no es esta la idea más bien es como si siembras un árbol de aguacates, tú no vas a obtener duraznos. Eso es algo muy lógico que podemos observar. Entonces, las experiencias es lo mismo, estamos simplemente hablando de causa y efecto. That's a very important point. Es un punto muy importante. Yeah. No, we can't say somebody deserves to suffer. No podemos decir que alguien merece sufrir. That's kind of mean, isn't Eso it? sería muy malo, ¿verdad? Yeah. And you can't say, you've got to pay it back. Y no puedes decir, pues, lo tienes que pagar. Yeah. It's just a system of cause and effect. No es más que un sistema de causa y efecto. Yeah. And it works also on the side of virtue. When we create virtuous actions, it ripens as happiness. Y también sucede del lado de la virtud. Si creamos actos virtuosos, maduran como felicidad, como bienestar. Yeah. Everybody here today have enough food to eat? Aquí todos tuvimos suficiente. Yeah. This is a result of being generous in previous lives. Eso es un resultado de haber sido generosos en vidas anteriores. Yeah. If we look at our lives, we experience so much good fortune already right now. Si miramos nuestras vidas, experimentamos mucha buena mismo. Yeah, and it's because of creating wholesome causes, virtuous causes. Y in es the debido previous. a haber creado causas virtuosas en el pasado. Okay. Other questions? ¿Alguna otra Comments? pregunta? Yeah. Yo nada más quiero saber, por ejemplo, cuando el enojo representa la ansiedad también es muy común, pero no sé si sean diferentes conceptos o todos se relacionan entre los mismos. Ok, la pregunta es que a veces surge el enojo y a veces surge ansiedad y si tiene que ver con el mismo. Okay. Okay, so one can often experience anger and also one can experience anxiety. So would that be part of the same phenomenon? So you're asking about the relationship between anxiety and anger? Entonces quisieras saber sobre la relación entre el enojo y la ansiedad. Yeah. If it's combined, if it's part of the same thing. With what? If anger and anxiety are like part of the same thing. They can be sometimes. Pueden estar vinculados. Because anxiety, I think, is quite related to worry and fear. Porque la ansiedad más bien se vincula con la preocupación y con el miedo. And when we're fearful, we usually feel. Cuando tenemos miedo, sentimos que no podemos hacer nada. And one way to overcome that feeling of helplessness Y una forma de superar esta sensación de no poder hacer nada, that is the wrong way to overcome the feeling of helplessness y es una forma incorrecta, is to get angry. es enojándonos. Okay. So sometimes if we worry a lot,
we have a lot of anxiety. Will this happen? Will that happen? Entonces, a What veces, about if this happened? What about if that happens? a veces si somos personas que nos preocupamos mucho, tenemos mucha ansiedad, sucederá esto, sucederá aquello, y qué pasa que si no sucede esto y así. Yeah, then we may get angry and just we think is, causing this kind of insecure situation for us. Entonces podríamos responder con enojo, queriendo culpar a la persona que pensamos que está causando esta situación incierta, por ejemplo. What about other people? Do you see a link between anxiety and anger? ¿Qué dicen los demás? ¿Ven algún vínculo entre la ansiedad y el enojo? Yeah. Yo creo, no sé, por experiencia, que cuando no sacamos el enojo, me vuelve angustia y ansiedad. Siento que es lo que me pasa a mí. No soy de pelear, de la confrontación, me guardo las cosas, Okay. pero en algún momento se me transforma ya en angustia. Entonces, entonces lo que tú dices, por ejemplo, es que cuando tú no expresas tu enojo, sientes que se queda adentro y se transforma en ansiedad. No voy a la confrontación, En lugar de confrontarte, te lo... me afecta, me va afectando, lo voy guardando. Ya. Pienso yo que lo estoy olvidando, pero no. Piensas que lo estás olvidando, pero te lo traes adentro. Energéticamente te baja. Yeah. Okay. So she says that, for instance, she can feel angry but not express the anger. So she takes it in and feels that maybe that transforms into anxiety and it lowers her energy, and then she can be fearful. Sí, sí sucede así. Possible. Yeah. Because sometimes if we have difficulty, we're afraid to express our anger, A veces si tememos expresar nuestro enojo, or we don't know a way to express our unhappiness so that it can bring about a good resolution. o bien no sabemos cómo expresar para poder sacar una buena resolución, Then we can get quite anxious. entonces sí nos podemos volver ansiosos. Okay. For that, I would recommend something called nonviolent communication. Para esto recomendaría una cosa que se llama la comunicación no violenta. Yeah. Are any of you familiar with it? ¿Alguien conoce esa técnica? Yeah. It originated with Marshall Rosenberg. Se originó con Marshall. Yeah, you can look it up on Amazon. He has some books about it. Pueden buscar en Amazon, hay libros acerca de esto. But he really talks about getting in touch with our feelings and our needs, Entonces realmente tiene que ver con ponernos en contacto con nuestros sentimientos y nuestras necesidades and to knowing how to express those in a calm, respectful way. y saber cómo expresarlos de forma calmada y respetuosa. And also how to help others identify their feelings and needs. Y también ayudar a otros a identificar sus sentimientos y sus necesidades And to offer them some empathy. y ofrecerlas empatía. Okay. So these kind of ways of learning to express things without blaming. Entonces son formas de aprender a expresar las cosas sin culpar Yeah, are very, very helpful. y son de mucha utilidad. Other questions, comments? Yeah. ¿El enojo es una emoción o es una decisión? Is anger an emotion or a decision? It's an emotion. Es una emoción. Yeah. We do have a choice whether to get angry or not, Hay una elección si vamos a enojarnos o no, but most of the time we don't realize that we have a choice. pero la mayoría de las veces no nos damos cuenta de que tenemos esta elección. And so the anger just arises because the conditions for anger are present. Y entonces el enojo simplemente surge porque están presentes las condiciones para el enojo. Yeah. As we become more aware of
what the conditions are behind our anger, Y conforme nos vayamos haciendo más familiares con cuáles son las condiciones que causan nuestro enojo, then we can start creating some space entonces podemos empezar a crear cierto espacio and realize that we don't need to get angry all the y time. darnos cuenta de que no necesitamos enojarnos todo el tiempo. Yeah, we can make the decision in some ways, of like, no, I don't want to go there. Podemos tomar la decisión, no quiero ir ahí. Uh-huh. Hay un tipo de música que me altera mucho. Me cambia el ritmo cardíaco, me empieza a poner verde con escamas. A veces no me doy cuenta que está en la música y me empieza a poner así y digo, es la música. Entonces ya mejor lo que hago es irme de donde estoy tocando, pedir que la cambien y si no la cambian, me voy. Pero he tratado todo, es decir, psicólogo, al psiquiatra, ya de programa, ya hice sobre todo los estudios en la época. O sea, literalmente me duelen los oídos. No puedo escuchar. Entonces, hay un tipo de música que la escuchas y simplemente te surge enojo. Okay. There's a kind of music that when she hears that kind of music, it makes her angry. And she's been with therapists and psychologists and psychiatrists, and she's spoken to a lama, and she doesn't know what to do. She just hears that music and she gets angry. So she runs away. What else could she do? Incluso tomé clases de baile para esa música para mí. She took dance classes for this kind of music to try and turn it into something pleasant, and nothing works. How about saying Om Mani Padme Hum to the rhythm of the Recitar music? mantras con el ritmo de la música. Yeah, she's tried. I don't know. Pues quién sabe. Yeah. Maybe do the taking and giving meditation and take on the anger of all other living beings. Tal vez haces esta meditación de tomar y dar y tomas el enojo de todos los seres. Okay, she hasn't tried that. She's done Tonglen before, but she hasn't tried taking on everyone's anger. Try it. Okay, pues trátala. Anything else? ¿Algo más? Is that it? Okay, then I think, are we at the time to stop? Yes. Okay, so let's just sit and meditate for a couple of minutes to digest what we've heard. Vamos a sentarnos a meditar unos momentos para digerir lo que acabamos de escuchar. So it can be very helpful to meditate right after a Dharma talk when things are fresh in your mind. Es de mucha utilidad meditar después de una plática de Dharma cuando los temas están muy frescos en su mente. Okay. So try to think about something you heard and apply it to your life. Traten de pensar en algo que han escuchado y traten de aplicarlo a su vida.
Then let's rejoice at our own and others' virtue. Vamos a regocijarnos por la virtud propia y de los demás And dedicate all of that merit, y dedicar este mérito, sending it out into the universe, mandándolo hacia todo el universo, even thinking of it as a light in the center of your chest that radiates out to all beings. y puedes visualizar que hay una luz en el centro de tu pecho que irradia hacia todos los seres. And let's dedicate so that all beings can be peaceful in their own hearts and minds and free of anger. Y dedicamos para que todos los seres puedan tener paz en sus corazones y en sus mentes y estar libres del enojo. Let's dedicate so that we can all manage our own anger and get along and help each other on the path to awakening. Y vamos a dedicar para que podamos manejar nuestro propio enojo y, And in y this, perdonarnos unos a otros y apoyarnos en nuestro camino al despertar. and in this way, may we all attain full awakening. Y de esta manera podamos todos lograr el despertar completo. Due to this merit, may we soon attain the awakened state of Guru Buddha, that we may be able to liberate all sentient beings from their suffering. May the precious Bodhi mind, not yet born, arise and grow. May that born have no decline, but increase forevermore. Debido a estas acciones virtuosas, puede yo rápidamente llegar al estado de un Guru Buda y llevar a todos los seres sin excepción a este estado iluminado. Que la preciosa joya de la bodhicitta que no ha surgido, surja y crezca, y que la que ya existe no disminuye, sino que aumente más y más. Okay, so reflect on the teachings this evening and tomorrow morning. Entonces reflexionen en estas enseñanzas hoy en la tarde y mañana. And then we'll continue tomorrow. Continuaremos mañana a las 10 de la mañana.